Es un gusto saludarlos. Estamos muy agradecidas de que se hayan tomado el tiempo para escuchar esta breve introducción narrada por Angie Flores, Camila Franco, Gladys González, Lisbeth Campo y quien les habla, Kelly Ávila. Los objetivos del día de hoy consisten en conversar sobre diversos temas, los cuales son las tensiones en la psicología educativa, elementos de la pedagogía, entrando en la institucionalidad y crisis en la escuela. Para comenzar, me gustaría resaltar los elementos que definen a la psicología como un saber. Estos elementos son la ciencia, la conducta y los procesos mentales. Aparte, me gustaría definir qué es lo psicológico, qué es la psicología y qué es un psicólogo. En primer lugar, lo psicológico es la esencia o lo más característico de la psicología, que se formó con el análisis de la conciencia, descubierta por Freud, al descubrir que nuestro cuerpo y la colectividad hacían parte de ella, y el cual está relacionado con nuestra manera de pensar y comportarnos. Por otro lado, la psicología, como bien sabemos, es una ciencia que estudia el comportamiento y procesos mentales en relación con el medio ambiente y social del cual nos rodeamos las personas. Para terminar de puntualizar esta parte, me gustaría decir que un psicólogo es un profesional de la salud mental y dependiendo del psicólogo puede variar las herramientas o técnicas utilizadas. La función de un psicólogo es ayudar a una gran variedad de personas por medio de la prevención, el mejoramiento o la recuperación del equilibrio psicológico de la persona. Como bien sabemos, la formación y el ejercicio profesional de los psicólogos educativos se encuentra en crisis. Los problemas relevantes que se enfrentan en el mundo profesional y en general en los escenarios de la vida real del psicólogo educativo son de diversas índoles, de desarrollo tecnológico, ambientales, éticos, políticos e incluso económicos. Existe una gran preocupación por la falta de conexión entre el conocimiento profesional que se enseña en las escuelas y las competencias que se le exigen a los prácticos en el terreno de la realidad. Es importante también tener en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve la formación y el ejercicio profesional del psicólogo educativo, ya que las profundas transformaciones que hoy experimentamos en contextos sociales altamente cambiantes ponen a prueba los paradigmas imperantes sobre el aprendizaje profesional en las universidades y el conocimiento emanado de las disciplinas que se enseñan todavía. Esto trastoca un poco la perspectiva del trabajo permanente o del empleo para toda la vida. Bueno, el siguiente tema que nos gustaría tratar respecto a las tensiones en la psicología educativa es el papel del psicólogo dentro de la institución, el cual suele verse distorsionado por muchos motivos, como por ejemplo el hecho de que hayan psicólogos no educativos trabajando en instituciones educativas, lo cual genera tensión dado que sus competencias son diferentes y probablemente estén limitadas, y a su vez esto trae un problema para los psicólogos a la hora de reconocer el papel de los estudiantes en función de su ejercicio, ya que muchas veces no saben cómo referirse a ellos, si considerarlos sus pacientes o sus estudiantes, cosa que entonces haría confuso el rol del psicólogo porque estaría intermediando entre psicólogo o docente. O también el hecho de que, por ejemplo, no todos los enfoques teóricos que un psicólogo decide estudiar pueda emplearse en un contexto educativo, como por ejemplo el psicoanálisis, dado que sería muy complicado. Entonces, en este sentido, el profesional se ve limitado y no podría utilizar el enfoque que quisiese realmente. También cuando se habla del rol del psicólogo se habla de su identidad, puesto que el rol trae consigo muchas funciones que constituyen un referente para los demás y muchas veces los psicólogos no saben cómo describir su rol, ya que se encuentran haciendo de todo un poco, aun lo que saben que no les corresponde hacer, pero de lo cual no pueden desentenderse porque se espera del psicólogo que siempre esté resolviendo estos problemas. Entonces podría decirse que el psicólogo se encuentra en un problema de identidad cuando trabaja en el área educativa y que esta identidad está marcada por el contexto en el que toma lugar la institución educativa en la que trabaja, dentro del cual influye la realidad económica del país en el que se encuentra, porque ésta repercute en las posibilidades de intervención que el psicólogo necesita emplear, bien sea porque las instituciones no cuentan con las herramientas o instrumentos necesarios por la falta de recursos o porque la misma crisis trae consecuencias en la vida personal de los estudiantes y muchas veces el psicólogo se encuentra con que la intervención que quisiese implementar no va a funcionar. Esto también porque desde su formación como psicólogos se encuentran con gaps o en español baches de conocimiento académico relacionado con el
ejercicio del psicólogo educativo, lo cual lleva a los profesionales a encontrarse con una realidad diferente a la que esperan cuando se gradúan de la universidad. Entonces se podría decir que las tensiones en el ejercicio del psicólogo no se deben solo a la problemática de identidad profesional. Sin embargo, todas las tensiones sitúan al psicólogo en una especie de no lugar del que sin duda necesita salir, pero el que el contexto tanto educativo como social se lo impiden. En el contexto social, porque es la sociedad la que le exige al psicólogo responder cuanto problema suceda a su alrededor. Y en el contexto educativo, porque son las instituciones las que muchas veces le impiden al psicólogo desarrollar programas de intervención o de acción, llevar a cabo proyectos y definir su propio papel para intervenir según su conocimiento le dicte. La transformación desde la educación invita a la reflexión debido a que es muy importante por su rol de cambio en cada una de las etapas del ser humano. Estas tienen como fin generar diversos cambios para que las personas logren involucrarse correctamente en la sociedad. Por esta razón existen diversos modelos pedagógicos definidos por Samper. El primero es el heteroestructurante. Este hace referencia al surgimiento de nuevo conocimiento por fuera del aula de clase. Por esta razón, la importancia de la transmisión de la cultura en que conviven los niños y los adolescentes. El segundo modelo es el autoestructurante, el cual es analizada a partir de dos líneas. La primera es la educación activa. En esta la base fundamental es el proceso de educación en el que el niño o la niña logra participar en su educación. El segundo enfoque es el enfoque constructivista, en donde el conocimiento surge a partir de la construcción y se aboga porque el pensamiento pueda darse a partir de la construcción del mismo. Por último se encuentra el interestructurante. En este enfoque se reconocen los múltiples tipos de inteligencia en el que se respetan las diferencias conceptuales de cada estudiante. Al igual, es importante reconocer los conceptos más importantes de la pedagogía. La pedagogía es la unión de varios saberes, el cual tiene como objetivo la educación. El primer concepto es el paradigma. Son todas aquellas creencias en el cual se puede observar la realidad de una forma particular, sin embargo, esta no es estática. El otro es el enfoque. Este tiene como base la selección de un determinado área de conocimiento científico, el cual busca comprender la realidad estudiada. Y el tercero es la evaluación. En este se tiene en cuenta las teorías pedagógicas llevadas a los elementos prácticos, con el fin de ver si éstas lograron su objetivo. Y por último, la didáctica. Esta guarda relación con la pedagogía y son aquellas metodologías para la enseñanza y el aprendizaje. Esta va a depender del modelo en el cual se esté basando las herramientas. Ahora, ¿cómo se pueden relacionar estos conceptos de la pedagogía con la psicología educativa? Primero hay que reconocer que esta tiene como fin la comprensión y el mejoramiento de la educación, debido a que estos se analizan diferentes elementos propios de la educación, como por ejemplo, lo que los docentes pueden enseñar en las aulas de clase, el aprendizaje, la solución de problemas conductuales y académicos, la motivación, la estimulación de la creatividad, entre otros. El psicólogo educativo y la pedagogía se relacionan debido a que ambos intervienen en los procesos de enseñanza, aprendizaje, motivaciones, conocimiento, el cual busca a partir de diversas herramientas teóricas y prácticas conducir al estudiante, docentes, padres de familia y cualquier otra figura educativa a lograr los objetivos de la educación desde las necesidades particulares de una determinada situación. El conocimiento es un proceso psíquico que acontece en la mente del hombre. Es también un producto colectivo y social que comparten muchos individuos. El conocimiento nos sirve como puente para facilitar el aprendizaje y estos conocimientos se producen a partir de procesos cognitivos. El conocimiento es una construcción discursiva que se elabora y se transmite a partir de discursos, ya que se utilizan elementos lingüísticos con los que se afirman y se materializan aquellas bases o esquemas del conocimiento. Por otro lado, referirnos a la educación en el mundo de hoy implica adentrarse en una institución que tiene una de las tareas más importantes en la sociedad actual, la cual es brindar educación a niños y jóvenes. Esto supone como herramienta básica para la intervención del Estado con el fin de proporcionar habilidades y conocimientos para un futuro. Vivimos en una sociedad en donde las desigualdades sociales están presentes y en donde el logro personal y colectivo está mediatizado. Además, encontramos unas características de las orientaciones, las cuales son que todos se acepten las culturas y etnias de los demás, haciendo parte de la suya y respetando la orientación del otro.
La segunda característica es que la educación se desarrolla en un nuevo contexto. Luego tenemos que se considera que la educación debe seguir proponiendo modelos de ser humano. Y la última, existe un movimiento emergente que se propone a integrar el conocimiento. La educación es también un ejercicio de discriminación social cuando las condiciones de acceso están vinculados al mismo patrón heterogéneo de distribución de la riqueza y ello se traduce en grandes asimetrías en la capacidad del país para entender y afrontar las decisiones ambientales. La educación científica y técnica no es ajena a este fenómeno y por ello se cuestiona la independencia de las técnicas y académicas en relación con el modelo de desarrollo imperante. Si no hay una perspectiva crítica y completa de la distribución de los efectos negativos del impacto ambiental de las actividades productivas, el conocimiento privilegiado pierde legitimidad. Más difícil de explicar, sin embargo, que también deja de ser útil si pierde su perspectiva y se involucra apasionadamente en la lucha de poderes. Si bien la ciencia por ser humana no es objetiva, está en la capacidad y en el deber ético de cuestionar su propia posición, de declararla y ponerle un juego para minimizar los errores que de ella pueden derivar sus interpretaciones de las cosas. Por eso es una empresa colectiva. Al tiempo hay que recordar que los científicos también son ciudadanos y votan, pero ese voto no está sujeto a la revisión de los pares. Para finalizar este podcast, vamos a hablar un poco sobre la educación moderna, sus características y de algunas crisis a las que se enfrenta. En la educación moderna se piensa con un fin. De esta forma, los métodos didácticos se encaminan con la estructura del método científico, que es delimitar o definir el problema, buscar los datos necesarios, formular hipótesis o alternativas de solución y luego probar o comprobar dichas alternativas. A diferencia de la clase tradicional, donde el maestro es el único que conoce el fin y la dirección del conocimiento, en la clase moderna lo más importante es hacer conocedores a los estudiantes de los fines y darles responsabilidades en la ejecución de los mismos, es decir, hacerlos partícipes. La escuela moderna puede ser visto como un dispositivo de regulación social y por ende como un instrumento de gobernabilidad debido a que es una portadora que sienta las bases en las que se asienta la comunidad. Dichas bases serán el conjunto de valores, principios y creencias a las que se irán incorporando las nuevas generaciones. A través del Estado, de la familia, la clase social, las instituciones y la escuela se forjan ciertas representaciones de lo que éramos como nación, del pasado que compartíamos y de las tradiciones que estaban en nuestro presente y en nuestro destino como nación. Nuestra identidad como sociedad, como comunidad de pertenencia, se forjaba en el espacio escolar, pero con la llegada de la globalización se pierde este sistema de referencias que proporcionaban las instituciones al individuo y se comienzan a crear sujetos autorreferenciales. Con este nuevo tipo de sociedad llega el término anómico, que se refiere a un proceso de desinstitucionalización que crea una crisis donde se pierde a la sociedad como concepto y como realidad. La familia también ha sufrido cambios, pues éstas ya no transmiten a sus hijos una determinada visión del mundo, sino que más bien les dan libre albedrío para que sean ellos mismos quienes decidan qué hacer y quiénes ser. De esta forma se pierde la función de autoridad, de socialización primaria y la capacidad familiar de regular con los comportamientos de los hijos. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast.